Dentro de los cromosomas está el ADN, lo que ya hablamos. Dentro del ADN, que es una cadena, una doble hélice, se contienen los genes. ¿Cuántos genes? Si es en humano, 25 de 20 a 25.000, y así sucesivamente. Pero para que vayamos en nuestra cabecita, ¿cómo está conformado eso? Los genes contienen otras estructuras, el lugar donde ocupan y la manera como están. Esta es una publicación del diario El Nacional. Básicamente lo que estamos hablando, el núcleo, célula, el núcleo, el ADN, los cromosomas, el ADN contiene los cromosomas, los distintos cromosomas que contiene esa célula según a quién pertenezca esa célula. Si es una vaca, si es un toro, si es un búfalo, si es un perrito, si es un gatito, si somos nosotros. ¿Sí? Eso es lo único que va a variar prácticamente. Pero la estructura, si se ponen a ver, todas son células, todos son núcleos, cromosomas, ADN, genes. ¿Sí? Entonces, ese ADN contiene los genes y esos genes son un grupo de nucleótidos, lo vemos bioquímicamente, que me va a dar una producción de algo. Y esa producción de algo es una proteína. Esto es como un repaso del tema unido. Es importante que sepamos la cantidad de cromosomas que contiene la especie. Si son los bovinos, en este caso los bovinos, los vacunos, si son los tauros índicos, si son los búfalos, los del río, los del pantano, cada uno tiene una cantidad de cromosomas. Si son el perro, el canino, creo que es 78, si es el gato, 38, y así sucesivamente, porque con eso es que vamos a trabajar. Por ejemplo, nosotros, que somos los que más deben saber, ¿tenemos cuántos cromosomas? 46, que son 23 pares. Y ahí vamos a ver cómo ocurre esa división o ese ciclo celular, la parte que nos interesa a nosotros, que era donde divide la cantidad de cromosomas para poder hacer una célula que se va a reproducir o va a originar otro individuo. De todas maneras, aquí los tienen. No lo vamos a decir todo, pero estudien. Léanlo en su casa. Este tiene 38, este tiene 60, este tiene 64, 62, 63. Este es un cariotipo desordenado de los humanos. Ven que están los cromosomas, pero si hablamos que nosotros tenemos 46 cromosomas, nos vamos a referir a esto, tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, que hay 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, hasta que llegan los cromosomas sexuales, que son XX o XY, si es macho o si es hembra. ¿Qué pasa con el cariotipo? Es una organización de los cromosomas. Se puede decir que es una fotografía realizada por el laboratorio y un orden de los cromosomas según sus núcleos. Están organizados numéricamente. ¿Por qué? ¿Cómo los clasifican? Según la forma, según el tamaño, según donde está el centrómero. ¿Sí? Entonces eso le determina, este es el cromosoma 1, este es el cromosoma 1, va para acá. Este es el cromosoma 2, este es el cromosoma 2, va para acá. Y así sucesivamente hasta que lleguen a los cromosomas XX o XY, que son los cromosomas distintos. Porque XY se parece, pero XY no se parece. Entonces esos son los cromosomas sexuales. Los demás son autosómicos. Ahora empezamos a entrar un poquito. Seguimos, pero si notan, hay una cierta diferencia con el tema 1 y 2, que ahora estamos como viendo un cromosoma para ver qué es lo que hay adentro. ¿Sí? Y la forma como está adentro, porque eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, si ponemos un ejemplo del cromosoma 1, puede ser el 2, el 3, el 4, el que sea. Entonces, dijimos que el individuo, como individuo ya conformado en sus células somáticas, son diploides o haploides. Son diploides, porque tienen los dos juegos de cromosomas de esa especie. Si tiene dos juegos de cromosomas, es decir, que tiene cromosoma 1, por ejemplo, y su homólogo, el cromosoma 1, es decir, su contraparte. Entonces, es interesante que lo veamos de esa manera, donde existe el cromosoma y su homólogo.
es el otro. Si es el X, su homólogo es el X. Pero si es XY ya no es homólogo, pues tiene regiones distintas, regiones similares, pero regiones distintas también. ¿Sí? En cambio, si es el cromosoma 1 o el cromosoma 2, tiene su homólogo, donde en el mismo loco tiene el gen, pero en forma diferente. Vamos a ver. Este es el gen, ¿verdad? Y está ubicado en una región del cromosoma. Esa región se llama loco o loci. Si es loco es singular y si es loci es plural. Vamos a darle una letra y vamos a dar una letra diferenciadora como para hacer un individuo heterocigoto para X características. Ahí no puse el nombre de la característica porque solo vamos a hacer una letra. Le dimos una letra a ese cromosoma. Por supuesto, si está en grande es el dominante, si está en chiquita es el recesivo. Pero eso no viene el cromosoma y sale y dice, yo soy dominante, yo soy recesivo. No, ¿verdad? Eso hay que descubrirlo. Eso hay que descubrirlo. ¿Cómo lo descubrimos? Ahora lo vamos a ver por el mecanismo, según el tipo de mecanismo que vamos a ver. Entonces, si ese es el gen, estos dos señores que están aquí, que están en una posición determinada en el cromosoma, es decir, en un locus determinado, son los alelos. En este caso, el P chiquita, nos hacemos referencia al recesivo, y el P grande al dominante. Pero puede ver que sea P grande y P grande. Entonces ya este no sería recesivo, sería dominante. Voy a hacer un para que vayamos a entender. Puede ser que no esté así. Puede ser que esté P chiquita. Y los dos son recesivos. Sí, el alelo se refiere a la forma como está ese gen en ese cromosoma. ¿Sí? En este caso hay dos formas, porque hay dos alelos. El alelo P, pues el P, se presenta en dos formas solamente posibles. Vamos a hablar de la forma sencilla, o el dominante o el recesivo. Esos dos me hacen el genotipo. ¿Sí? ¿Cuál es el genotipo? Bueno, si está en dominante y dominante, es homocigoto dominante. Si está así como ese, que es dominante y recesivo, es heterocigoto. Y si está recesivo y recesivo, es homocigoto recesivo. Y ya sabemos por qué es homocigoto, ¿no? Igual. Y hetero, diferente. Hablemos un poquito del homocigoto. ¿Qué dijimos que era homocigoto? Yo les vengo diciendo una y otra vez que en medicina, si desglosamos la palabra, muchas veces nos da un concepto, o por lo menos, nos orienta a dar un concepto. Porque si desglosamos la palabra esa, homocigoto, se diría homo igual, y cigoto huevo. ¿Ese es el concepto verdadero? No. Pero me da una referencia para yo poder originar un concepto bastante bueno. Natalia, sí. ¿Sí? Un concepto bastante bueno. Entonces, homo igual, cigoto es huevo. Entonces, aquel individuo que es un genotipo posee sus dos alelos igual. ¿En qué forma? La vamos a ver. Se presentan dos posibilidades. Una posibilidad es que sea homocigoto dominante y otra posibilidad que sea homocigoto recesivo. El homocigoto dominante, aquel individuo que en su genotipo es igual, pero si es dominante, posee igual, los alelos, pero dominante. En este caso básico, que es dominancia recesividad, y lo vamos a hablar más adelante, específicamente sobre ese punto, se le da dominancia la letra mayúscula. Después de
haber descubierto que esta característica es dominante y esta es la recesiva, ¿verdad? Que me origina ese gen. A esa característica se le da normalmente la primera letra, ¿verdad? De la característica que estoy evaluando. Y se le confiere la mayúscula para hacer referencia teórica de que esa es la característica que domina. En el mismo caso de dominancia recesividad, cuando es recesivo, como sujeto recesivo, ven que el individuo posee dos alelos iguales, pero en estado de recesividad, o a dos alelos recesivos. Entonces es un individuo genotípicamente homocigoto recesivo y se le confiere la letra de esa característica, pero minúscula. Este individuo tiene muchos cromosomas, ¿sí? X cantidad de cromosomas y X cantidad de genes, pero hacemos referencia a uno. Entonces, este sería un cromosoma y este sería el otro cromosoma, ¿sí? Que posee un individuo diploide, que posee los dos juegos de cromosomas. ¿Estamos entendiendo? No quiere decir, y ese me da todo, la hoja, el color, la textura. Eso es para una característica. Estamos